Bueno, fui detenido en 1939, primero en el campo de concentración de Albatera, después cuando me escapé fui detenido casi inmediatamente y entré en la prisión de Porlier. Fui torturado bárbaramente y después fui a consejo de guerra y recibí la primera pena de muerte por las actividades mías en la guerra civil, que era subdirector de un periódico de la juventud, que había sido comisario político e instructor de la juventud en el ejército. Es impresionante saber cuál era la moral de aquellos hombres que estábamos condenados a muerte. Muchas veces me preguntaba a mí la gente que qué hacía cuando estaba condenado a muerte, qué era lo más difícil para mí. Y yo he contestado siempre que lo más difícil para mí no era el hecho de que me fueran a fusilar, que me tocase la mala suerte de ser fusilado, sino para mí lo fundamental era que el momento que fuese llamado para ser ejecutado, que tuviera moral suficiente para salir de pie y para seguir cantando como lo hacían muchos compañeros ejemplares. Bueno, la cárcel para mí fue una universidad y una escuela solidaria también, porque los comunistas sobre todo, y esto no es por subestimar a nadie, pero realmente los comunistas éramos los únicos que en la cárcel estábamos organizados solidariamente, a base de comunas, y ahí repartíamos la comida, al hambre, lo que teníamos, ¿no? Entonces nosotros teníamos un sistema cultural organizado a todos los niveles, acabamos con el analfabetismo en la cárcel, porque había muchos campesinos analfabetos, en fin, había una estructura cultural increíble en aquellos momentos y casi sin medios. Y eso se hacía porque los dirigentes del partido entonces pensamos que no solo había que aprovechar el tiempo para educar políticamente a los compañeros, había dos escuelas de cuadros que se llamaba Forja, con su propio periódico y todo eso en la clandestinidad, sino que al mismo tiempo había que llenar la cabeza de los compañeros para que no quedase vacía y pudiera pensar en otras cosas que le pudieran llevar a la desesperación. Entonces nos ocurrió lo siguiente: yo entonces era bibliotecario en esos años en la prisión de Burgos, y en la prisión de Burgos había una escuela y una biblioteca oficial, donde los libros eran o casi todos religiosos o completamente anodinos. Y entonces hacíamos lo siguiente: pedíamos a los compañeros que cuando nos pasasen un libro, que el título de ese libro no estuviera repetido en todas las hojas, porque eso era peligroso para camuflarlo. Lo que hacíamos, buscamos en la biblioteca oficial el libro más parecido al que queríamos clandestinizar. Pues desmontábamos los dos libros y se cogían las pastas del libro legal y las 100 primeras páginas, porque en las primeras iba el sello de la cárcel, iba también la firma del director y del capellán de prisiones. Luego metíamos 100 páginas del libro clandestino, otras 100 del libro legal, y así componíamos una especie de sándwich. El canto general de Pablo Neruda, que nos llegó clandestinamente en una ocasión, pues lo teníamos metido en un devocionario. Recuerdo que en una ocasión, pasando por allí, por Buenos Aires, Paco Raval, pues aprovechando que Rafael Alberti y María Teresa León conocían al actor, le dieron para mí un jersey y una pequeña nota que me pasaron en un tubo de pasta de los dientes. Y en ese tubo de pasta de los dientes pues venía una pequeña cosa diciendo que estaban preocupados por mí, que estaban defendiendo mi vida y extendiendo mi nombre, que no me preocupara, y me decían entre otras cosas: háblanos de tu vida, dinos algo de tu vida. Y yo recuerdo que en aquel entonces le mandé un pequeño poema, también clandestinamente, como es lógico, que les decía: mi vida os la puedo contar en 2 palabras, un patio y un trocito de cielo por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas. Y cuando ya por fin llegó mi libertad, comenzaron mis verdaderos problemas, porque yo en la cárcel sabía vivir. Es decir, después de 23 años yo era como una piedra más de la prisión. Yo recuerdo que los ojos se me pusieron completamente rojos, porque el nervio óptico fue perdiendo facultades. Tú en la cárcel mirabas siempre las paredes o mirabas a un cielo que no había puntos de referencia. Y el nervio óptico fue perdiendo facultades. Y cuando yo salí en libertad, si estaba en una calle y tenía ante mí edificios altos o estaba en una casa, pues bueno, me encontraba bien. Pero cuando salía al campo, a horizontes abiertos, que era lo que yo deseaba, pues me mareaba como si me pusiera gafas que no fuesen mías, ¿no?
cuando yo deambulaba por las calles, pues claro, lo que más me atraían las mujeres, porque yo entré en la cárcel virgen y mártir, como suele decirse, porque claro, había tenido 3 años de guerra, que eran años anormales para la juventud, luego inmediatamente detenido, y salgo ya pues a los 41 años de edad, y aquello para mí era una asignatura pendiente, quizás la más hermosa de la vida, ¿no? Conocer a una mujer, tener mi primer amor y tal. Pero un día me encontré con un amigo mío, que era el hijo del dueño donde yo había trabajado antes de la guerra, en una tienda donde yo trabajaba. Y este era un hombre que era de derecha, y un hombre tenía dinero, de viva la Virgen, pero que sin embargo conmigo se había portado muy bien y me había llevado incluso comida a la cárcel y cosas que le pedía me lo llevaba siempre y tal. Me encontré con él y el hombre estuvo muy contento de encontrarme. Entonces, vamos, ¿tienes tiempo? Pues vamos a dar una vuelta. Y él, que llevaba una vida así muy mujeriega, pues claro, me llevó a los sitios que él frecuentaba. Pero lo cierto es que yo iba viendo todo, me llevó a un sitio que llamaban entonces Las Palmeras, que yo creo que ya no existe. Todo este se metió para adentro y volvió con una chica preciosa, que tenía 19 años, le dio 1000 pesetas, que entonces era mucho dinero, y le dijo, toma para que te marches con este hombre. Cuando yo me quedé solo con aquella chica, hubiera deseado que me tragara la tierra, porque yo estaba tartamudeando como si estuviera borracho, estaba fumaba yo entonces, y ella se da cuenta que estaba temblándome la mano, que no sabía qué hacer. Y yo entonces pues la empecé a hablar con un lenguaje que era incomprensible para una prostituta, pues le dije, pero bueno, es que vayamos así, ahí me gustaría que nos conociéramos un poquito más, que paseáramos, que charláramos un poco y tal. Y claro, aquella mujer que estaba acostumbrada a resolver sus problemas en media hora con sus clientes, pues le parecía que yo estaba borracho, que estaba drogado, ¿no? Y entonces me devolvió las 1000 pesetas. Y dice, toma, toma, toma. Y yo entonces me acuerdo que cuando me dio el dinero, pero eso tenéis que imaginaros como un niño, ¿no? Yo la cogí con mis 2 manos, la cogí la suya, le dije, no, no, pero si yo quiero ir contigo, es que mira, yo no he estado jamás con una mujer, yo soy un expreso político, yo he salido de la cárcel, yo he estado 23 años en prisión y para mí todo esto fíjate que me entran temblores solo de pensarlo y tal. Y entonces aquella mujer me dio una lección de humanidad y de ternura que no la he conocido jamás, porque aquella prostituta me cogió y me dijo, pero ¿era eso lo que te pasaba? Yo creí que estabas borracho. Dice, mira, yo voy a perder contigo esta noche unos cuantos miles de pesetas. Y me acuerdo que me llevó en un coche pequeño, que lo llamaban Topolino entonces, me llevó a la Torre de Madrid, ahí en la Plaza de España, que había entonces, no sé si ahora existe un restaurante en el último piso, y allí pidió ya cena, que la pagó, me invitó a comer, y aquella prostituta pues me cogía las manos cuando yo me puse a hablar con ella como podía hablar con mi madre. Es decir, la encontré tan abierta, con tanta ternura, que yo empecé a contar las cosas de la prisión, de mi situación ahora cuando salí en libertad, de cómo no lograba adaptarme a la vida y tal. Y aquella chica me cogía las manos, me las besaba, lloraba escuchándome, me contó su propia situación. Y entonces me llevó a ese hotel. Y nada, pues seguimos charlando allí, y ya empezó a tal, yo estaba completamente bloqueado, pero era tal la ternura y la comprensión de aquella muchacha, la cercanía que teníamos, que parecía que la conocía de toda la vida, que por primera vez hago el amor con aquella mujer. Por la mañana yo estaba durmiendo y me despierta, y se presentó con una bandeja con churros y chocolate que lo había bajado a buscar al bar que había en el hotel. Y cuando me despedí de aquella mujer, me abracé a ella, pero no como se abraza a una mujer que ha tenido solo el primer amor, sino como si se abraza al primer amor de tu vida, ¿no? Por encima de que era una prostituta o no, por la ternura y la comprensión que había tenido en todo. Y yo dije, a esta mujer ya no la veo más, porque claro, yo me estaba esperando el aparato clandestino para salir de España enseguida y me marché con la idea de que no iba a salir más. Llegué a mi casa, claro, un lío tremendo porque pensaba en efecto que me habían detenido. Y mi cuñada, que estaba viviendo en casa de mi hermano, pues limpiándome la chaqueta me encuentra, dice, ¿qué tienes aquí, Fernando? Y tenía un papel allí enrollado como un cigarrillo. Entonces yo desenvolví aquel papel y venían enrolladas las 1000 pesetas y una nota que decía para que vuelvas esta noche. Y resulta que cuando se iba acercando la hora, pues me entró en mi cabeza una idea que me dejó muy desestabilizado, me llenó de angustia. Y decía, bueno, yo ahora voy a ver a esta chica, que es una prostituta, que voy a ir allí como si tuviera derecho a volver, con estas 1000 pesetas que son de ella, porque se la ha ganado con su trabajo, bueno o malo, y me parecía que era romper el encanto, era como comprender yo que era una prostituta con la que había estado, y yo no quería porque aquello me hacía daño. Para mí había estado con una mujer, con la mujer que me había dado el primer amor de mi vida, era la primera experiencia que conocía, y me costaba trabajo volver a aquel tugurio para comprar una hora por 1000 pesetas, porque me parecía que era romper el encanto de aquella noche, todo lo que había significado para mí aquel encuentro, ¿no? Y entonces yo recuerdo que pasé por delante de una florería y sin pensarlo automáticamente pasé a la mujer que estaba y le dije, deme usted 1000 pesetas de flores. Que la mujer no entendía porque entonces 1000 pesetas de flores eran muchísimas flores. Entonces me preparó ahí unos ramos inmensos, cogí un taxi y me fui al hotel.
y en la portería, sin llamarla ella para nada, se llamaba Isabel Peñalba, me acordaré siempre, ella no sabía ni cómo me llamaba yo, dejé aquella montaña de flores para Isabel Peñalba solamente. Y ese fue mi primer amor, mi primer contacto con una mujer y de la manera tan romántica que terminó aquella.